4 de julio de 1991. Ese día la Asamblea Nacional Constituyente daba por finalizada la labor que venía labrando desde hace 150 días. Un día después la Constitución fue firmada y otros dos, la República de Colombia, definida como una nación unitaria pluriétnica dentro de un Estado social de derecho, estrenaba Constitución después de 105 años. Hace poco, desde hace unos meses, un año tal vez, en realidad todo su mandato, nuestro honorable presidente Gustavo Petro viene jugando con la idea de que el país necesita una nueva constitución y la que tenemos ya no nos sirve. Tenemos funcionarios públicos y ministros pertenecientes a la ideología del presidente e incluso el sucesor político del pacto histórico, Iván Cepeda, parecieran compartir todos ellos esta opinión. Pero yo le pregunto, los colombianos, usted y yo y usted, tú y yo, nosotros, ¿necesitamos una nueva constitución? En los 35 años que tiene la actual constitución tuvimos a Samper y a Pastrana, dos payasos de presidente. El siguiente fue el doctor Álvaro Uribe Vélez. A Colombia la está matando la pereza. Todo un clavo en el poder que no se pudo atornillar más porque no lo dejaron. Así que puso a Juan Manuel Santos, que se le recuerda por su gran victoria, que fue ganarse el Premio Nobel de Paz, que se supone que opaca el resto de sus fallas como presidente. Después vino el títere de Iván Duque, que sirvió como el cerdito para ahorrar durante la pandemia. Porque esa Colombia con P mayúscula. Y por último, nuestro gran muchachote, Gustavo Petro Urrego. En ese mismo tiempo, los 35 años, se murió Pablo Emilio Escobar. La guerrilla se tomó Mitú y la zona de distinción. Después le dispararon al presidente Uribe, pero de todas formas les dieron a los del cartucho. El doctor Uribe le cambió el nombre a las autodefensas a Clan del Golfo. Y al país pareció irle bien después de eso. Después de los años 2000 fue algo turbulento, pero llegamos a cuartos de final, aunque nos la robaron. Ramos Yepes. Está todo imaginado con precisión adelantada. Y pareciera que estamos entrando en un campo de polarización política más pronunciado. Además, el señor presidente dice que es súper popular y si no fuera porque la Constitución no lo deja, él saldría reelecto. Y es verdad, el siglo XXI pareciera que sí nos dio un montón de cosas que la Constitución debería tener en cuenta. Pero antes de darle apoyo al gobierno del presidente, mejor revisemos los 105 años de historia previos que vinieron a nuestra Constitución. Rafael Wenceslao Núñez Moledo era todo un pillo. El tipo básicamente fue presidente del país por 4 mandatos. En uno de esos se enfrentó a una guerra en la que aprovechó a cambiar y básicamente definió lo que sería el país por los próximos 100 años. La Constitución de 1886 la firmaron entre 4 gatos sobre la carrera séptima sin preguntarle a nadie más que a ellos mismos y al señor presidente, por supuesto. 16 años después, en la Guerra de los 1000 días, contra los liberales, les terminó por dar la razón. Y otros 10 años, para que los liberales dejaran de hacer guerras, le hicieron un par de arreglos. Entre ellos, por ejemplo, la reelección estaba prohibida de forma consecutiva, porque tú te podías lanzar, dejar que otra persona se lanzara y volverte a lanzar, así como lo hizo Trump. Si te parece que lo que pasó entre 1921 y nuestra actual fecha es un montón, deja que te cuente. Del 31 de octubre de 1886 al 5 de febrero de 1991 hubo 2 décadas conservadoras, 2 décadas liberales, una matanza paramilitar entre ellas, un robo electoral, después una dictadura militar, hubo un magnicidio antes de ellos, se firmó la paz, nos fuimos por otras matanzas paramilitares, otra dictadura más larga, empezamos a exportar hojas de las malas y nos fuimos a paro nacional en más de una vez. Yo sé que me estoy saltando un montón de cosas, pero quiero que tengas un panorama entero de lo que pasaba cuando el señor Virgilio Barco se fue a la presidencia y trató de cambiar la Constitución la mitad de su mandato. La Asamblea Nacional Constituyente, inaugurada el 5 de febrero, ese día 77 personas entraban al Palacio del Congreso de la República a hablar sobre qué carajos habíamos estado haciendo como país los últimos 100 años. No eran los 32 aristócratas que se habían reunido en 1886. Esta gente había sido electa por un pueblo que se había dedicado a marchar, reunir firmas, mover papeles entre distintas autoridades y no iba a ser tan fácil.
En 1957, el mismo pueblo, se supone, le dijo a los congresistas que solo ellos podían cambiar la constitución y también firmaron el Frente Nacional, la segunda dictadura de la que hablamos. Entonces, ¿cómo hicimos todas estas vueltas? ¿Cómo hicimos que el Congreso nos diera el poder a nosotros para poder dar este golpe de Estado que fue la Constitución de 1991? En realidad fue bastante pacífico. Fueron marchas, días de silencio, ver a candidatos presidenciales morir y seguir marchando por ellos, pidiendo paz y democracia. Entonces, pasó algo interesante. Entre las elecciones de presidencia y legislativas, se incluyó primero una séptima papeleta en la que todos los estudiantes habían entregado a las demás personas que no eran estudiantes y ayudados por periódicos, claro, un papelito a la gente que decía que ellos querían cambiar la constitución. Entonces, el presidente Barco le dijo a la registraduría: no podemos contar eso porque se nos pueden tirar las elecciones. Además ganó nuestro viejo Gaviria. Pero lo que sí podemos hacer es pedir que la gente vote de nuevo. Entonces, en las locales, digamos, del mismo año, volvieron a votar. Y entonces en ese plebiscito fue lo que pasó. Pedimos una nueva constitución. Entonces, como el tiempo apremiaba, al igual que en este video, nos reunimos otra vez en diciembre a votar por las 177 personas que queríamos en la constituyente. Quiero que entiendan que este libro es bastante más importante que el anterior que teníamos y no lo podemos cambiar así como así. Esto es un pacto entre todos, bueno, casi todos, entre todos los colombianos que quieren hacer del país un lugar mejor y de los que piensan que vale la pena quedarse a luchar por el platanal. Nuestra constitución no es perfecta, pero entre esos 380 artículos, invocando la protección del Dios de Colombia, que es el mismísimo pueblo de Colombia, eso nos une y nos hace pensar que tenemos que llevar adelante. Así que, perdóneme, señor presidente, pero su proyecto para una nueva constitución no cuenta con mi apoyo. Y usted podrá hacer muchas locuras, pero ya hemos defendido este libro en 3 ocasiones importantes. Y no piense que no estamos dispuestos a defenderlo una cuarta. No, yo no tengo nada en contra de usted, aparte de que es presidente, pero usted, compatriota, que sé que no es el presidente porque este video no es tan importante. Espero que usted y yo entendamos la importancia de este libro y lo importante que sería ser bastante precavido con pedir una nueva constitución a gritos y espada.